Bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte de la clase 9. En esta parte que también ha sido regrabada para incluir cosas que no estaban y para sacar cosas que podían quedar de más. Em, lo que vamos a hacer es llevar a cabo una presentación de, de la novela y de las películas que hacen transposición de Drácula. Em, Y vamos a comenzar con un análisis sobre las primeras páginas de la novela y por lo tanto los primeros minutos de las películas. Eh, a lo largo de esta clase, que estaba viendo, 1, 2, 3, 4, 5, son 6 páginas que estuve pensando con cosas que no quisiera dejar de decir. Eh, Ustedes pueden aburrirse, claramente, lo quiero anticipar, pero tengo la sensación de que lo que voy a decir, y esto es gracias a las devoluciones de ustedes, eh, puede ser de interés y puede resultar importante para llevar a cabo el trabajo práctico número 3. Así como les sugiero trabajar con las notas 5 y 6, sobre todo el final de las 6 en la parte anterior, creo que acá los datos o cierto análisis eh, que pueda hacer de estas películas y de la novela eh, pueden ser disparadores o preguntas que podrían incluir o podrían intentar seguir para pensar el trabajo 3 que hacia el final de esta clase voy a darle las consignas. Las tengo acá. Son 3 preguntas. Eh, tres ejes de análisis. No sé si son 3 preguntas. Eh, bueno, la novela, y acá me encantaría eh, dirigirme o me encantaría estar en vivo y en directo con ustedes para que los y las expertas en letras pudieran aportar más información. Eh, la novela de Bram Stoker, Drácula, es de 1897. Ahora vamos a ver que Stoker no es el creador de los vampiros. Eh, de hecho, se dice que él hace esta novela, bueno, esto lo deben saber, pero yo voy tirando algunas cosas. Eh, Inspirado en ciertos relatos que un erudito sabio húngaro le fue contando sobre el conde Draculea, eh, y por supuesto que el mito nunca se comprobó, es justamente por eso un mito, eh, que Stoker lo lleva en 1897 a la novela Drácula, pero no nace ahí el mito vampiresco. Yo de hecho les recomiendo, creo que es 1844, eh, la tengo por acá, El extraño misterioso. El extraño misterioso. En esa novela ya aparece cierto folclore vinculado a los vampiros, sí, a la idea del hombre lobo y de los vampiros, en algún punto. ¿Qué voy a hacer yo con esta novela? Yo voy a tratar de trabajar segmentos narrativos, no puedo decir escenas, no puedo decir capítulos, la novela es epistolar, nosotros vamos a asistir a la lectura de un diario, ¿no? Un diario que funciona como cartas de nuestro personaje Jonathan, Jonathan Hacker, ¿no? Sí, Harker. Eh, Yo voy a trabajar algunos segmentos narrativos. Voy a estar trabajando principalmente el inicio de la película, perdón, de la novela en este caso, me confundo, pero es lo mismo, de la novela, el viaje hasta llegar al castillo, pero ahí lo voy a dividir porque él se detiene, hay una parada, hay varias paradas, pero hay una muy importante, el cambio de carruaje sería otro segmento narrativo, eh, la llegada al castillo, el recibimiento. Y a lo mejor, depende del tiempo que vaya, me extiendo hasta la cena, la primera cena, en la novela estoy hablando.
Bueno, decía, Stoker no inventa el mito del vampiro, esto ya está en una novela previa, El extraño misterioso de 1844. Y hay otro dato que, como cinéfilo, siempre me gusta decir, he tenido que hablar de Drácula alguna que otra vez. eh, Atenti porque eh, antes de esta novela, perdonen fanáticos de la literatura, eh, el cine ya inventa al vampiro. El cine nace en 1895, la novela es de 1897, en el medio tenemos 1896 y ahí en ese año lo tenemos al maestro Georges Méliès haciendo La mansión del vampiro, perdón, del diablo. Yo creo que esto está en YouTube porque lo había buscado, La mansión del diablo, Méliès, La mansión del diablo. Quien tenga ganas de ver este corto, son 3 minutos. Yo le voy a sacar un cachito de sonido así puedo seguir hablando. Murciélago volando, ¿no? Entonces, y ahí aparece nuestro prototipo de Drácula, que hace aparecer cosas. Este corto, que de hecho está bueno decir que en este momento de la historia del cine, lo habrán visto en historia del cine, no se trataba de un cortometraje, se trataba de lo máximo que se podía lograr, el máximo metraje que se podía alcanzar por la tecnología que había. Así que no está bien concebirlo como un cortometraje. Eh, Tiene mucho que ver con lo que Méliès va a hacer ya en 1902 con El viaje a la luna, película que lo consagra, nacimiento de la ficción, dicen. Eh, y tiene mucho que ver con la magia. Recuerden el pasado de Georges Méliès, ¿no? Supongo que en historia del cine doy por sentado que trabajaron la figura de Méliès. El pasado circense, el pasado vinculado a la magia, que aparece ahí en la mansión del diablo. Eh, Después es interesante otro dato en relación a Drácula, ya con la novela escrita, eh, que se suele decir que Nosferatu, 1922, para mí la mejor película que se hizo la novela, acá me supongo que me voy a pelear con algunos y algunas, eh, es la primera película, y esto tampoco es cierto. Lamentablemente no existen registros, pero en 1920, Nosferatu es del 22, hay registros de una cinta soviética que intentó llevar a cabo la novela Drácula al cine. Resulta que esa cinta soviética está extraviada y no se consigue por ningún lado. Un año después hay una cinta húngara. En 1921 se intenta también llevar a cabo la transposición de la novela, y esa cinta húngara también, ¿qué me apareció? También se pierde. Eh, y entonces en 1922 tenemos a Nosferatu, que ahora yo les voy a contar un poquito la historia. Voy a tratar de pasar rápido porque ya sé que la vieron en Historia del Cine. Eh, Película que también fue retirada y prohibida. Entonces, qué casualidad, y acá quiero marcar el primer punto importante de la clase, que estas tres cintas, 1920, 21 y 22, no contaban con derecho de autor. Nunca pasaron por la prueba de la viuda de Stoker. eh, y qué casualidad que se pierden, se desaparecen en los tiempos de la noche. Eh, por suerte, todo lo prohibido tiene su encanto y Nosferatu logró sobrevivir a la censura, logró sobrevivir al paso de los años y logró sobrevivir, por sobre todas las cosas, al mercado. Y hoy contamos con esa joya de la historia del cine.
Em, bien, yo ahora voy a pasar a un análisis que tiene que ver con trabajar con Nosferatu y Drácula del 31, las dos primeras películas, que les voy a dar como un poquito más de importancia que a las otras dos, a la de Herzog y a la de Coppola. Ya verán por qué. Yo voy a pasar por estas cuatro películas. Voy a tratar de hacerlo habilitando preguntas y gracias a una devolución de una compañera que me pareció muy importante que me lo haya dicho, lo agradezco, eh, voy a tratar de no sobreanalizar para que les quede algo para ustedes. De todas formas, en este caso, y lo quiero volver a repetir, yo voy a quedarme con algunos segmentos narrativos. La novela tiene 255 páginas y yo voy a llegar a la 18. ¿Ustedes pueden elegir de la 1 a la 18? Sí, por supuesto, como les dije en el audio. Pero convengamos que hay otros segmentos narrativos, otras escenas, otros pasajes, como quieran llamarlos, para analizar. ¿Ok? En el trabajo práctico ustedes van a tener que trabajar con dos segmentos narrativos. Voy anticipando algo de la consigna. Cuando digo segmento narrativo, estoy diciendo, bueno, el momento de la escena. Listo. Ese es un segmento narrativo. Puede durar una página, dos o tres. El momento en que es mordido por primera vez. Ese es otro segmento narrativo. El momento en el que viaja en el barco a la ciudad. Otro momento, otro segmento narrativo. Bien, entonces, dicho esto, quiero hablar un cachito de Nosferatu y Drácula. ¿Por qué estas dos? Bueno, primero porque son las pioneras, a pesar de estos antecedentes de Méliès, la soviética y la húngara, olvidadas por la historia del cine. Eh, Creo que todos y todas podemos acordar que Nosferatu es una pieza que tiene un valor inconmensurable, por Murnau principalmente, porque es pionera en muchísimos aspectos que hacen a la utilización del lenguaje cinematográfico, porque fue clave como pieza política, porque fue clave para reforzar y terminar de instalar una vanguardia estética, nada más y nada menos. Eh, y principalmente quiero trabajar con estas dos pelis porque se diferencian mucho entre sí. Segundo punto que van a tener que responder en el trabajo, que lo sigo metiendo así, que tiene que ver con analizar dos películas, no la novela. Confrontar dos películas. Usted puede elegir cualquiera, ¿no? Puede hacer Drácula con Drácula, Nosferatu con Nosferatu, Nosferatu con Drácula, lo que quiera. Ya van a ver. Otra diferencia clave es el año en que son hechas. En 1922 el cine es mudo. En 1931 el cine ya es sonoro. Eh, Nosferatu es una película que tiene una remake que es de Herzog, la que yo les doy, y algún que otro intento más, bastante fallidos, eh, y creo que ahora hay una serie. En cambio, Drácula, hasta donde yo sé y yo vi, tiene 5 versiones más. O sea, de la película Drácula, de Browning, tenemos 5 Dráculas más. En realidad, después hay como 13, ¿no? Yo estoy refiriéndome a los Dráculas que trabajan y hacen transposición de la Drácula del 31, incluida una versión en español también del 31. Ahora voy a llegar. Nosferatu. Nosferatu 1922, ustedes saben que voy a hablar poco porque la pregunta se lo iba a hacer a los alumnos con los que tengo algún vínculo así. Walter, no te quise molestar por esto, Sunilda tampoco. Eh, con los que estoy hablando a veces por WhatsApp. Eh, no sé cuánto saben, entonces voy a tratar de decir lo que yo considero esencial. La película la produce Prana Films. ¿Conocen la historia de Prana Films? Como si me pudieran responder, ¿no? Prana Films
es una pequeña productora alemana que nace y muere con Nosferatu. Esto es un datazo. Esto es un datazo. La viuda de Stoker destruye a Prana Films. Ya vamos a llegar. Y la única peli que producen es Nosferatu. Eh, la clave, yo creo que acá, sí esto es importante, es que Prana Films no consigue los derechos, no tiene plata para comprarlos, y va a contratar a un tipo que para mí es tan importante como Murnau. No puedo decir más, jamás, pero tan importante como Murnau, que es Henrik Galin, o Galin. Nunca sé, porque es holandés, cómo se pronuncia. Eh, lo que hace Galin, que es el guionista de la película, un tipo que primero está bueno decir, él proviene del romanticismo oscuro, es experto en romanticismo oscuro, el movimiento estético previo al expresionismo alemán, digamos, y es un tipo que tiene mucha experiencia porque ya viene trabajando con Paul Weinegger. No se olviden, Paul Weinegger, El estudiante de Praga, primera película expresionista de la historia, considerada primera película antes que El gabinete del Dr. Caligari, por supuesto, 1913, y en El Golem, de 1920, 2 años previa a Nosferatu. Galin es una pieza clave para entender Nosferatu, porque Galin es el que cambia toda la historia. Galin cambia la locación. No se olviden que en Nosferatu, si ya la vieron el año pasado, no se va a Londres, se va a una ciudad portuaria del norte de Alemania. Nosferatu viaja, o Drácula, como quieran, viaja a Alemania. Primera transformación fundamental del hipotexto originario. Segundo, cambia los nombres de los personajes. Bicho. Tercero, y para mí el elemento fundamental y que hace única a Nosferatu, suma el elemento de la plaga, suma las ratas. Nosferatu trae consigo la decadencia, trae consigo el fin del mundo, trae consigo la peste. Galin es entonces una figura que va a poder articular aquello que se estaba gestando en el romanticismo oscuro, que estalla en el expresionismo, pero más allá de eso, que ocurre a nivel estético, Galin va a lograr que la película pase, en principio, de manera desapercibida y logre ser lo que es, a pesar de estar siendo un plagio. La otra cosa importante de Nosferatu es Murnau. Yo sé que el profe les estuvo hablando de Murnau, no sé cuántos sabrán, me pone muy triste no poder saber este tipo de cosas. A ver, ¿qué decir de Murnau? Yo soy increíblemente fanático. Maestro de la luz. Maestro de la luz, lo habrán visto por esto. Maestro de la luz. Pero cuando llega Murnau a Nosferatu, esto lo tienen que saber, Murnau ya dirigió 9 películas. Murnau tiene experiencia. No se olviden que Nosferatu está filmada con una sola cinta porque no había guita. Entonces no se podían equivocar en ningún centímetro del metraje. Y Murnau escribió en papel la posición, el ángulo de la cámara para cada escena. Escribió y dibujó cada encuadre de la película para no fallar jamás en el rodaje. Un obsesivo, un tipo con mucho coraje, un tipo con muy buenas ideas, dije maestro de la luz y creo que me quedo corto, un, un eximio conocedor del uso de las sombras, un eximio conocedor del uso de la iluminación, de la dirección de la luz. En la clase de dirección de fotografía hablamos que uno de los elementos fundamentales de la dirección de fotografía tiene que ver con la temperatura, pero la dirección de la luz. Recuerden Nosferatu abriendo con la luz de fondo. Es vital. Por ejemplo, yo estoy manejando muy mal la dirección de la luz, en este momento me está quemando la mitad de la cara. Bueno, Murnau, les recomiendo
por si creo que es del cine mudo, uno junto con Fritz Lang, Chaplin, Buster Keaton, digamos, lo que no hay que dejar de ver jamás. Los hermanos Marx, bueno, Satanás, 1920. Escuchen los títulos, porque Murnau también tiene experiencia en este tipo de películas. Satanás, 1920, súper recomendable. Eh, Phantom, Fantasma, 1921. Eh, tenemos ahí El último, 1924. Bueno, esta película es fundamental, fundamental para entender el expresionismo alemán, fundamental. Fausto, 1926, Fausto, por Dios, qué maravilla de película. Incluso ya en Estados Unidos les recomendaría para su etapa estadounidense la última película que filmó, 1931, Tabú, película que tiene un dato ahí de color, la empezó a hacer nada más y nada menos que con Robert Flaherty. No sé si en Historia del Cine lo vieron, a Flaherty es el primer documentalista de la historia, Nanook el Esquimal. Así que empezaron el proyecto juntos, Flaherty se bajó y la termina Murnau. Es un Murnau que ya leyó algo de Freud, al igual que en el último creo que también hay incipiente Freud. No sé si conocen Willem Pabst, un maestro del expresionismo que se despegó del expresionismo porque leyó a Freud y inventa el suspenso, Willem Pabst. Bueno, amigo de Murnau también. Nace Noferatu. Nace Noferatu. Cuando me ven que hago así es porque estoy salteando cosas. Nace Noferatu en un contexto que, esto también lo habrán visto, en el pleno estallido del expresionismo alemán. Esto tiene que ver principalmente con el estallido el momento sociohistórico que está atravesando Alemania, eh, la muerte, el terror, el horror que deja la Primera Guerra Mundial, que termina en 1919. Y por un lado tenemos sociopolíticamente ese contexto, económicamente ese contexto de pobreza y de hambruna en Alemania, pero por otro lado tenemos al romanticismo oscuro, digamos, o grotesco, y al decadentismo. Dos movimientos estéticos que aparecen en la pintura, en la literatura, en el teatro también, Max Reinhardt, como base estética. ¿Tá? Romanticismo grotesco, decadentismo como base estética, contexto sociopolítico de decadencia también, por otro lado. Ahí tenemos en el medio de esa ebullición político-estética, tenemos al expresionismo alemán, que podríamos decir que surge en 1913 con el Estudiante de Praga, muy tirado de los pelos, pero yo lo ubico ahí. Se termina de constituir con el gabinete del doctor Caligari y el sello lo pone Nosferatu, o Fausto, o el Golem. Ahí hay que ver cuál es mejor de las tres obras que mencioné, pero es ahí que tenemos a Nosferatu. Esto yo no lo entiendo. Ahí está. No sé si ustedes están viendo un cartel que me aparece de Windows. Nunca tuve tanta cosa abierta. Hay 5 reproductores abiertos, 4 con películas, uno para grabar, en fin. El, el expresionismo también constituye en determinado momento la famosa doctrina apocalíptica expresionista. ¿Por qué menciono este dato? Porque no es casual, y ahí lo tomo a Galin otra vez, que se haya incluido el elemento de la peste. Cuando en Nosferatu tenemos las ratas que vienen a anunciar el fin del mundo y la peste que va a acabar con toda Europa, algo que había sucedido de hecho, es por este componente apocalíptico que tiene el expresionismo. De igual manera, no es casual, ahora voy a llegar con mayor detalle, que Nosferatu sea un monstruo y Bela Lugosi sea un galán. No es casualidad. Para mí es fundamental que ustedes, a la hora de sentarse a escribir el trabajo 3 o simplemente a la hora de aprender algo, eh,
expandir, puedan contextualizar las películas. Nosferatu es el resultado de una vanguardia estética del siglo XX. Y cuando digo vanguardia estética, digo que el arte tiene que tener que ver con la vida. El arte tiene que tener vínculo con la política, con el momento histórico. El arte no puede hacer así frente a lo que está pasando. Le pasó al surrealismo, le pasó al expresionismo, le pasó al neorrealismo italiano y podríamos incluir ahí al dadaísmo también. Eh, el arte no puede escapar a la vida. Nosferatu es el resultado de una productora que no tiene plata, pero que tiene necesidad de contar algo, que tiene la necesidad de hablar en un momento histórico. Nosferatu se hizo con 2 mangos. Nosferatu fue la única que hizo Prana Films porque después la viuda de Stoker le metió un juicio y se fueron a la quiebra. Y hoy estamos hablando, en 2020 de Nosferatu. Por eso para mí es importante contextualizar. A pesar de que cuando se estrena Nosferatu, el afiche decía algo así como basada, no, adaptación libre de la novela de Bram Stoker, creo que decía así, eh, o de la obra de Bram Stoker. A pesar de eso, no sé si conocen la anécdota, perdón si la estoy repitiendo, la viuda de Stoker recibe una carta anónima con este folleto. La película se estrena en Alemania. Stoker es irlandés. Yo no sé si la viuda vivía en Irlanda o en Inglaterra. Eh, Recibe una carta anónima con el folleto. Algún maldito eh, se toma el trabajo de buchonear el estreno de la película Nosferatu. Es así que la viuda de Stoker inicia una demanda a Prana Films y a Murnau. Y a Murnau también. Por violar los derechos de autor. Y algo muy importante, por supuesto que gana la demanda, pero la viuda pide que Nosferatu se retire de circulación y se destruya, se queme la película. Es así que nosotros lo que vemos hoy de Nosferatu, nunca vamos a poder saber hasta qué punto es la cinta original. Lo que vemos es lo que se salvó, lo que vemos es lo que se grabó de lo que se salvó, lo que vemos es fragmentos de diferentes cintas que se salvaron y se unieron después. Prana Film se declara en quiebra eh, y nace un mito y nace para mí la mejor película del expresionismo alemán y que hace transposición de la novela Drácula. Si les interesa más de Murnau y les interesa más de expresionismo, no dejen de leer. Mirá el dato que estoy en este momento. No dejen de leer La pantalla diabólica, libro de Lotte Eisner. Lotte Eisner, una gran crítica de arte en general, pero sobre todo del arte cinematográfico, alemana. Y el dato que se me vino a la mente es que Herzog, vamos a ver ahora una peli de él, le dedica a Eisner su gran caminata de Múnich a París. No sé si conoce la anécdota, perdón, entre paréntesis. Lotte Eisner está muy enferma en París, se está por morir, año 73, y Herzog le manda una carta y dice: no te mueras, voy a verte. Y camina de Múnich a París. Ahora salió el libro del Caminar sobre el hielo de Herzog, es el diario de él caminando. Maravilloso, por favor, maravilloso, léanlo. Lo loco la locura de Herzog. Yo tengo un amor por ese tipo. Eh, la locura de Herzog y cómo se narra la pasión de un tipo que le gusta conocer mucho la naturaleza, que le gusta mucho explorar, lo vamos a ver en Nosferatu. Eh, y llega finalmente, estoy spoileando el final, antes que Lotte Eisner se muera. Bueno, entonces la pantalla diabólica. Ahí Murnau, en carne cruda,
Nunca mejor explicada la importancia de Murnau en la historia del cine en la pantalla diabólica. Año 74, dije 73. ¿Qué pasa con Drácula? Che, no puse nunca una película. ¿Tan cansado de ver mi cara? Vamos con Drácula. Eh, bueno, acá es... No, vuelvo a mi cara un segundo. Después pongo. La importancia de contextualizar, ¿no? Qué distinta que es la historia de Drácula a la de Nosferatu. Drácula es la película del 31, ante todo, una transposición de una obra de teatro. Dejemos esto muy en claro. Nosotros vamos a obviar este dato en el análisis porque vamos a compararlo, vamos a comparar el film con la novela, pero lo que tienen que saber y tienen que quedar muy en claro, fanáticos de Drácula lo sabrán muy bien, que fanáticas también, porque hay muchas, hay una que me escribe siempre, que está obsesionada con trabajar a Drácula, así que para vos, Drácula es una transposición de una obra de teatro. Esta obra de teatro se estrena primero en Derby, Inglaterra, creo que en el año 24, 1924, casi 30 años después de la novela. La obra es un éxito, la llevan a Londres, 1927 se estrena en Londres, y recuerdo muy bien este año, y me parece importante la cronología por algo que les voy a decir ahora. Eh, es conocida la anécdota que al estreno o a las funciones que se hacían en Londres asiste un productor yankee muy adinerado que quiere llevar la obra de teatro a Nueva York, a Broadway. Compra los derechos a la viuda. Otra anécdota de color es que la viuda se lleva como el culo con este productor y hace la negociación, atenti, con un periodista que va a ser el encargado de hacer la transposición. Voy otra vez. La obra de teatro de Londres la adapta un periodista para hacerla en Nueva York. Le cambia los léxicos, trabaja sobre la obra, ¿no? Y la viuda negocia con él los derechos de autor y no con el productor que pone la guita porque se llevaban mal. La viuda de Stoker tiene un prontuario aparte de una tipa difícil. Entonces, en el mismo año que se estrena en Londres, el 27, se estrena en Nueva York la obra. Es ahí, en Nueva York, y con el éxito rotundo que tiene la película, que pasan dos cosas. Uno, el actor que hace Drácula es nuestro querido Bela Lugosi. Bela Lugosi, que nunca más va a poder salir pobre de los personajes oscuros y vampirescos, incluso en Plan 9 del espacio exterior, su última película, Aparición, hace movimientos de Drácula. El actor es húngaro, ¿no? Y entonces es ahí que entra la Metro Goldwyn Mayer. La obra de teatro se estrena en el 27 y en 1930 la Metro Goldwyn Mayer compra los derechos. Inicialmente la idea era que Todd Browning y Lou Chaney, personaje que ahora quiero decir algo, hicieran un ciclo de películas de terror, trabajando con estos derechos, ¿ok? Iban a ser como 2 o 3 películas. Lo que pasa es que en el medio, Chaney, que era alcohólico, tenía un gran fanatismo por el oscurantismo y por lo macabro. En 1929 es despedido por la Metro-Goldwyn-Mayer, en 1930 muere por una especie de cirrosis. Entonces queda Browning solo. Y de ser un ciclo de películas que iban a dar un éxito comercial enorme, se pasa a una sola película, que es Drácula, de 1931. Ustedes se preguntarán por qué yo tiro toda esta data, o por qué tiré toda la de Nosferatu. Porque quiero que paralelamente piensen en los caminos. El de Nosferatu ya lo recorrimos. Drácula es la historia del éxito,
Drácula es la historia de perseguir el éxito. Como funcionó en Derby en el 24, la llevaron a Londres en el 27. Como funcionó en Londres en el 27, la llevaron a Nueva York en el mismo año. Como funcionó en el teatro de Broadway, lo llevaron al cine con la Metro Goldwyn Mayer. Como iba a funcionar muy bien, pensaron en un ciclo de películas, pero como murió uno, hicieron una sola película. Pero como dio tanto éxito, en el mismo 31 hicieron una segunda versión en español. Si uno lo compara, me está matando la luz. Si uno lo compara con eh, el recorrido del surgimiento, de la creación de Nosferatu, estamos frente a la antítesis. Nosferatu no persigue ningún tipo de éxito. Nosferatu es la expresión de un momento histórico, político, estético, y Drácula del 31 es eh, el mercado pensando en cómo hacer un buen billete con un ciclo de películas que venían funcionando muy bien en Europa. El expresionismo, ¿no? Entonces, digo, este dato no es menor a la hora de pensar las películas. Este dato me parece esencial. Poder contextualizar. Miren qué casualidad. La Nosferatu de Herzog, película bancada, Herzog termina de filmar una peli y a la semana siguiente se pone a filmar esta, Wojciech y Nosferatu, con el loco de Kinski, película que la hace con 2 mangos, película que no se la financia prácticamente nadie, película marginal. Herzog es representante del nuevo cine alemán. Herzog viene junto con Wim Wenders y Fassbinder a decir, lo vamos a ver en géneros cinematográficos esto, a decir, nuestros abuelos, Murnau, Honegger, hicieron el buen cine, en el medio estuvo el nazismo y no existió la historia. Ahora venimos nosotros a reinventar el cine, a hacerlo volver a nacer. Digamos, la Nosferatu de Herzog es parte de un movimiento también histórico, que no puedo decir que es una vanguardia, pero sí un movimiento político estético. Y la Drácula de Coppola es producida por Columbia Pictures. Está todo bien, ¿eh? Yo no estoy diciendo que una sea buena o la otra sea mala. Lo que estoy diciendo es que a la hora de pensar la transposición no podemos dejar el mercado y o la historia del arte de lado. Drácula es el recorrido de un éxito comercial y Nosferatu es el recorrido o la persecución, la, el sueño de, de una obra estéticamente y políticamente trascendente, tanto en Murnau como en Herzog. Otro dato que hoy lo mencioné y ahí me vuelve a aparecer acá, como diciendo, recordalo, es la aparición del sonido. No se olviden que en 1927 aparece el sonido en el cine, entonces la Metro Goldwyn Mayer cuando filma Drácula en el 31 cuenta con el sonido. Ahora sí, voy a poner Drácula, pero les quiero hablar de Karl Freund. Karl Freund. ¿Quién fue Karl Freund? Fanáticos y fanáticas de Drácula. Karl Freund fue el operador de cámara de Todd Browning en Drácula del 31. Karl Freund salvó esta película. Karl Freund, así como yo mencioné el guionista de Nosferatu, quiero mencionar a Karl Freund. Mientras pongo el Drácula sin volumen de fondo, Freund fue el responsable de muchísimas movimientos de cámara y también responsable de la iluminación de gran parte de esta película, así como también del trabajo sonoro. Freund es quien nos regala, ya al minuto 5 de la película, tomas magistrales que tiene esta obra, como la salida de los sarcófagos. Freund, quiero detenerme ahí, acá.
en un momento de la historia, piensen ustedes, donde el sonido era muy difícil de grabar y había que hacer planos estáticos, Freud se arriesga a estos planos secuencia y es responsable de esto que hoy parece un montaje sencillo, que es mano, cortar, mano, cortar, salir. Esto es puro Freud. Dicen también que él es responsable de este magistral iluminación que va a acompañar a Bela Lugosi hasta en las tazas y las remeras del día de hoy. Freud, como había aprendido mucho de Murnau en el último y había aprendido mucho de Fritz Lang en Metrópolis, yo creo que lo podemos considerar algo así como el componente expresionista que va a tener el Drácula del 31, el expresionista escabullido en la Metro Goldwyn Mayer. Freud hace esto, miren lo que es esto, miren esa iluminación, miren ese plano. También quiero ir a un minuto que me parece muy importante, pues fue una proeza en la época, que es la llegada al manicomio. Este segmento narrativo yo no lo analicé, así que bien lo podrían tomar para su trabajo práctico. Yo simplemente les digo que este movimiento de cámara que van a hacer acá, único, eh, hasta ese entonces en la historia del cine. Miren lo que es esa secuencia. Es con sonido la cosa. But you said you would. I don't want to. Please do as you said you would. I don't want to. Did you really? Oh! He probably wants his flies again. No, Martin, please. Please don't, Martin. Oh, Martin, please. Please, Martin. No, Martin. Oh, Martin, please. Here, give it to me now. Un genio de la luz, un genio de la cámara y un genio del fuera del campo. Algo que estuvimos trabajando ya por la clase 4 y que acá lo vemos claramente como el sonido está narrando por fuera y la cámara se dirige a ese sonido que escuchamos previamente. Es algo muy interesante como movimiento en 1931 plantear esto, ¿no? Yo creo que ahí está la enseñanza de Fritz Lang. Yo creo que ahí está el vampiro, yo creo que ahí está algo que también ya en Metrópolis, sin sonido, no, perdón, con sonido, viene, no, sin sonido, viene ocurriendo. Bueno, como verán acá, tengo el PDF de la novela y 35 millones de em, reproductores abiertos. Quiero pasar al análisis de la novela. Ya van 40 y pico minutos de clase y vienen otros 40 o media hora. Pero bueno, es un momento para que también hagan una pausa ustedes. Cierro este cuaderno, sí, porque ya no lo voy a usar más. Lo que hice fue ir marcando en el PDF una serie de apuntes. No hace falta que los miren ustedes porque, porque son palabras así nomás que yo tengo de guía. Este tipo de análisis que voy a hacer yo ahora, no sé si es no sé si lo sugiero, pero a mí me dio resultado. Es como ir viendo, leyendo la novela y en el PDF se pueden marcar comentarios en función de las películas. O sea, primero ven las 4 películas y eligen las que quieran elegir, van a tener que usar 2 para como les dije, para el trabajo. Entonces, ir leyendo la novela e ir haciendo marcaciones, me parece, en el PDF, algo que les puede llegar a resultar. Por empezar, decíamos que es una novela epistolar. Asistimos a El diario, ¿no?, de Jonathan Harker. Y fíjense, Bistritz, 3 de mayo. Salí de Múnich 8:35 de la noche del 1 de mayo. Llegué a Viena la mañana siguiente temprano. Budapest parece un lugar maravilloso, qué sé yo, pero toda esta información que nos sitúa espacio-temporalmente es la primera gran supresión que vamos a encontrar en las películas.
Nosferatu, por ejemplo, arranca de una manera completamente distinta. Ya sabemos por qué. Acabamos de ver el pasado de Nosferatu. ¿Dónde la tengo a Nosferatu? Nosferatu está acá. Nosferatu, voy a bajar el volumen. Nosferatu arranca contándonos una leyenda. Asistimos a estas placas que vienen ahora, donde se habla de una gran mortandad. La película está situada en un año, ¿no? En la ciudad de Wisborne. Acá tenemos dos datos interesantes para comparar. Perdón, al final de estas placas, lo que vemos es que finalmente la película se trata de una especie de flashback. Nosferatu te alimenta de tu sangre. He reflexionado durante mucho tiempo sobre el principio y el fin. De su ciudad natal. Aquí está su historia, 2 puntos. Y la película nos lleva a un inicio romántico muy bien acompañado por la música. Donde, como ya sabrán, vamos a ver el vínculo que tiene Hooter, nuestro personaje, con su esposa y este hermoso gato que también Herzog incluye. Entonces, es interesante porque toda esta referencia de diferentes ciudades, toda esta referencia de horarios, desaparecen por completo en Nosferatu. Coppola, acá se llama la atención que Coppola también incluye el amor en el inicio. Este es un giro romántico que deviene erótico. ¿Por qué pongo esto? Coppola decide arrancar con el mito, algo que después aparece en la novela. Coppola se va siglos atrás para contarnos la historia del Conde Drácula, y cuando termina esto, con esta especie de recurso muy Columbia Pictures, con gente volando, qué sé yo, va al presente y nuevamente con un fragmento que va a estar en Nosferatu, que es el diálogo que tiene el agente inmobiliario con su jefe, pero inmediatamente después también a este vínculo romántico, lo llamo yo, entre el protagonista y su esposa. Marco esto porque Coppola después, como habrán visto en la película, lleva este vínculo y otros vínculos entre amorosos a un punto más erótico. En cambio, Drácula del 31 ya comienza directamente con el viaje, pero este viaje no es ni de noche, ni siquiera es en un tren, como lo plantea la novela. El Drácula del 31 parte de otra parte del viaje que es posterior, que viene más adelante, que es la parte del carruaje. O sea, el Drácula del 31 saltea el tren. El Drácula del 31 parte acá. Cuando yo les decía qué tipo de operaciones, porque les vuelvo a micar un segundo, lo que se trata acá es de registrar qué operaciones, y la primera parte de la clase 9 se trató de esto, intervienen en el proceso de transposición. Bueno, acá tenemos todo tipo de operaciones, desde la supresión en Drácula 31 de una parte del viaje, a la reformulación y cambio radical en Nosferatu, que parte de una historia de amor que en la novela se deja entrever mucho después, bueno, Herzog hace lo mismo.
el Drácula de Coppola que decide arrancar con el mito, que en la novela aparece en la página 15 más o menos, cuando Drácula empieza a contar sobre sus antepasados. Entonces, acá hay un conjunto de operaciones que tienen que ver con la forma en la que se van a ordenar los acontecimientos, tanto del tiempo de la historia como del tiempo del relato. Hay acontecimientos del tiempo de la historia que están suprimidos, hay nuevos acontecimientos del tiempo de la historia, pero también el tiempo del relato tiene un ordenamiento de estos acontecimientos muy diferentes a los de la novela. Era de noche cuando llegamos. Una vez paran en un hotel que después, esto no lo registra ninguna de las películas, voy a ir avanzando. Visité el British Museum y estudié los libros y mapas de la biblioteca que se referían a Transilvania. Coppola es la única película que hace referencia, por ejemplo, a esto. Algo que es obviado en todas. Coppola, que creo yo que a nivel, hablando de proximidad y distancia, como dice Adriana Cid, se apega bastante más que las otras pelis al hipotexto original. Coppola incluye esto de los mapas en el minuto 8. Is in the extreme east of the country, just on the borders of 3 states, Transylvania, Moldavia, and Bukovina, in the midst of the Carpathian Mountains. Bueno, es un dato interesante porque es una referencia que en la novela aparece vinculada a un museo que se visita, pero que Drácula de Coppola lo lleva a otro lugar. Hay una traslación ahí espacial de un acontecimiento que ocurre en la novela a un acontecimiento que es similar en la película, pero que ocurre en otro espacio, ocurre arriba del tren. Otra operación más del tipo de operaciones que a mí me interesa que vayan registrando, ¿no? En la población de Transilvania hay 4 nacionalidades distintas, sajones, qué sé yo, esto es toda una descripción densa que hace la novela, muy interesante por sí, sobre el tipo de población que habita en esas tierras, que no está en ninguna de las 4 películas. Ya de madrugada me dormí, pero fui despertado por golpes insistentes, otra cosa que desaparece por completo. Me apresuré a desayunar, ya que el tren salía un poco después de las 8. En Coppola hay tren desde el inicio, se suprime todo lo anterior y el inicio de Coppola es reemplazado por el mito, como decíamos recién. Evidentemente me esperaban, dice la novela, pues cuando me acerqué a la puerta me encontré frente a una mujer ya entrada en años, rostro alegre, vestida como una campesina, ropa interior blanca, bueno, una descripción muy tanto. ¿Es usted el señor inglés? Sí, le respondí, Jonathan Harker. Bueno, este recibimiento que tiene el protagonista en cada película de las que tenemos para analizar es diferente. Miren el recibimiento acá de los campesinos. No hay una señora de ropa interior blanca. Es un recibimiento multitudinario. Acá el recibimiento es suprimido. Se pasa del tren, algo que Coppola va a darle mucha importancia, que es al protagonismo de la esposa, y después directamente se llega al castillo. Y en el Drácula del 31, el recibimiento es más parecido a la novela. No, please, I say, Porter. Don't take my luggage down. I'm going on to Borgo Pass tonight. Borgo Sorosba ma este? Yes. Borgo Sorosba ma este. Még máma Borgo és Sorosokba. Se menciona el desfiladero de Borgo y en Nosferatu, ahora vamos a ir al desfiladero de Borgo, en Nosferatu de Murnau, el recibimiento se parece al herzogiano, en realidad el herzogiano se parece a este. Bien, entonces, en cada película el recibimiento es distinto, está narrado de una manera distinta a la novela, el diálogo solo se respeta en el sentido de se cambia por completo, no es que no estoy hablando de la fidelidad ni de mucho menos. En Coppola se suprime y en Drácula del 31 hay un diálogo.
Bienvenido tanto, lo estoy esperando ansiosamente, que duerma bien. El desfiladero de Borgo es un elemento dramático, como veíamos en el Drácula del 31, genera esto. Is één vingerlijk. No, please, put that back up there. The driver, he is afraid. Wild Porky's night. Good fellow he is. He wants me to ask if you can wait and go on after sunrise. Well, I'm sorry, but there's a carriage meeting Cuando se menciona el desfiladero de me at Borgo, Borgo Pass at midnight. Borgo Pass? Yes, Whose carriage? Count Dracula's. Count Dracula's? Yes. llego hasta ese momento porque el desfiladero de Borgo es en la novela muy importante, al igual que la mención de Drácula, pero solo el Drácula del 31 recupera este pasaje, o este elemento, como yo lo llamo, dramático, que es espacial, es una referencia espacial que se vuelve un elemento dramático. En Nosferatu, vamos con esta parte. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía decirme algo del castillo, tanto él como su mujer se presignaron. Bueno, acabamos de verlo. En el Drácula del 31, quien se presigna es solo la mujer, pero hay que decir que esta referencia casi bíblica al catolicismo, Coppola omite por completo esta secuencia y en el Nosferatu de Murnau, al igual que en el de Herzog, no existe esto. No existe en este momento, existe mucho más adelante, en el momento de la cena. La gente mira con asombro. ¿Qué estoy queriendo marcar? Que la tensión que se genera en este fragmento, en este segmento narrativo de la novela, en algún punto aparece en las películas, menos en la de Coppola, ¿no? Aparece, pero está reformulado. Aparece en otro momento, en el caso de los Nosferatus, aparece en la cena, aparece sin presignarse, aparece sin diálogo, obviamente estamos en cine mudo, y el Drácula del 31 aparece reformulado. Oh, sí, qué sé yo, ¿sabe usted qué día es hoy? Es la víspera del día de San Jorge. ¿No sabe usted que hoy por la noche, cuando el reloj marque las 12, todas las cosas demoníacas del mundo tendrán pleno poder? ¿Sabe usted a dónde va y a lo que va? Este diálogo se da en el Drácula del 31 de una manera similar. At the castle there are vampires. Dracula and his wives. They take the form of wolves and bats. They leave their coffins at night and they feed on the blood. When it is gone, they leave their coffin. It will protect you. Ese crucifijo que aparece ahí es mencionado un poco más adelante. Estaba en grado de desesperación, yo intenté calmarla, no existe esto. Finalmente cayó de rodillas, me imploró que no fuera, no existe esto. Entonces ella se levantó, secó sus ojos, tomando un crucifijo de su cuello me lo ofreció. Yo no sabía qué hacer. Entonces vemos que el Drácula del 31 toma este diálogo, suprime acciones, no se arrodilla una señora, no le implora a una señora, sin embargo la idea del crucifijo aparece. Es un elemento de la novela que el Drácula del 31 incluye, pero de una forma completamente distinta. Cuando llegué al coche, el conductor todavía no había tomado su asiento y lo vi hablando con la dueña de la posada. Evidentemente hablaban de mí. Estaban hablando en otro idioma. Esto es lo que aparece en el Drácula del 31 antes. Acá tenemos un cambio en el ordenamiento cronológico de las secuencias. En la novela es crucifijo y después están hablando de mí, y en el Drácula del 31 es están hablando de mí en otro idioma y después aparece lo del crucifijo. Hay una inversión ahí del orden, justamente del tiempo del relato. Los acontecimientos de la historia aparecen, pero el tiempo del relato varía.
Así es que tranquilamente extraje mi diccionario. Debo admitir que no me produjeron. Buscó estas palabras, que casualmente eran Satanás, infierno, qué sé yo. Bueno, este pasaje que tenemos acá, el Nosferatu del 22, lo retoma, esto de ir a buscar en un libro algo que no estoy entendiendo, pero el Nosferatu del 22, al igual que el de Herzog, lo ponen después de la cena. Es una versión tan distinta, Nosferatu. Después de la cena, cuando nuestro personaje se va a dormir, se va a encontrar con un libro, los lobos, las hienas en realidad que consiguió Murnau para filmar, ¿no? Pero este libro hace referencia directamente a Nosferatu. No es un libro, no es un diccionario como en la novela. Sin embargo, esta acción aparece reformulada de alguna u otra forma. Acá se mencionan las colinas, se mencionan los tréboles, las casas campesinas. Fíjense que solo Murnau muestra las montañas. Herzog lo hace fiel a su estilo y los dos Dráculas suprimen esta parte. Ya lo habíamos visto en Coppola, ¿no? En Coppola se llega directamente al castillo. El viaje es suprimido por esta secuencia donde aparece la esposa escribiendo una carta. Ahora, en Murnau decide mostrar este viaje con un paneo. Fíjense. Unas secuencias de montañas. ¿No? Un paneo. Ahí está la belleza de la novela. Toda la belleza que se remarca en la novela, Murnau la trabaja con música. El Drácula del 31 suprime esta belleza. Por empezar, no pasa la noche, se va. Y ya en el minuto 5, Metro Goldwyn Mayer se llama esto, aparece Drácula, como hoy lo veíamos con Freund. Fíjense que no hay viaje. Pasamos de Drácula a el segundo segmento narrativo, que es cuando se produce el cambio de carruaje. ¿Qué estoy queriendo marcar con esto? Que hay una gran descripción densa en la novela de cómo es el paisaje, un momento de alegría, de aire puro, de los campesinos, que es de día, que solo Murnau trabaja. Y esto tiene que ver con la pasión que tenía Murnau por las montañas y la naturaleza, al igual que Herzog, que, me olvidé de mostrarlo, fiel a su estilo, como decía hoy, también va a narrar este viaje. Solo que, como decíamos, es un viaje en solitario. Acá sí aparece el verde gracias al color. Herzog se decide acá por el sonido. Más adelante va a poner música que es muy distinta a la que elige Murnau. Murnau en algún punto se aproxima a la novela al poner esa música triunfante y alegre, y Herzog va a poner la música herzogiana. Quienes conozcan la obra de Herzog o les guste tanto como a mí, sabrán que eso que está sonando ahí está en La Cueva de los Sueños Olvidados, en Encuentros del Fin del Mundo y en casi todos los documentales que hizo Herzog, básicamente. Sigo. El camino era áspero, pero a pesar de ello parecía que volábamos con una prisa excitante. Entonces no podía entender a qué se debía esa prisa, pero evidentemente el conductor no quería perder tiempo antes de llegar al desfiladero de Borgo. Atención con la cuestión de la prisa. Otro elemento interesante. En Nosferatu del 22, la prisa la tiene Hutter. Qué cambio, ¿no? Una cosa es que la prisa la tenga el que maneja el carruaje, porque obviamente se aproxima la noche y no se quiere enfrentar a los demonios, y otra cosa es que la prisa la tenga, fíjense cómo acá
en el proceso de transposición opera una alteración del punto de vista emocional de algo que está en la novela. ¿Quién tiene la prisa? ¿La prisa la tiene un personaje o la tiene otro? En el Nosferatu del 22 la prisa la tiene Hooter, nuestro agente inmobiliario. Entonces, lo vemos acá cuando le exige... Ahí va. Es nuestro personaje el que tiene la prisa. El trono de Dios me dijo, bueno, este diálogo, que es el que maneja el carruaje, quien lo está a lo largo del viaje, aparece suprimido en las 4 películas. Sin embargo, lo que está observando el trono de Dios, que es una especie de monumento que aparece ahí en la novela, bien relatado, lo incluye en alguna de las películas, por ejemplo, Nosferatu del 22. No está el diálogo, pero sí está esa referencia visual que están mirando. Atención con esto, así fue que la única parada que hizo durante un momento sirvió para encender las lámparas. Supresión en las 4 películas, no existe la parada. En Coppola vamos del tren al carruaje manejado por Drácula, y en las otras ya estuvimos analizando recién, no existe esto. Yo tuve que sujetarme, el camino se hizo más nivelado y parecía que volábamos sobre él. Entonces las montañas parecieron acercarse a nosotros de ambos lados. Estas montañas las muestra Murnau, como vimos recién, las muestra Herzog, como vamos a ver ahora. Herzog y sus ríos, ¿no? Sigo hablando, tirando referencias. Pensemos en Fitzcarraldo, pensemos en Aguirre, todo filmado en el Amazonas peruano. ¿Cómo le gusta a Herzog? Ahí están las montañas. Lo que ocurre es que en la novela todo esto sigue en un carruaje y Herzog lo tiene a un personaje solitario. Estas montañas que parecen acercarse de ambos lados. Herzog empieza a trabajar con la música, el sentimiento de opresión que siente el personaje acá. En el Drácula del 31, estas montañas son montañas de Metro Goldwyn Mayer. Es buenísimo, ¿o no? Las montañas de Hollywood. Qué distintas que son las películas entre sí. Y qué importante que es saber la intención y el recorrido que hay detrás de cada una de ellas. Vamos, no falta tanto. Bueno, acá, no hay ningún carruaje aquí. Ellos van un carruaje lo lleva, ¿no? Recuerden esto, y hay un cambio de carruaje. Después de todo, nadie lo espera, señor. Será mejor que ahora venga, regrese mañana o mejor al día siguiente. Y los caballos comenzaron a relinchar, qué sé yo. Solo Coppola recupera esta idea de que no hay nadie cuando lo están esperando. Lo vamos a ver ahora. No one is here. Ahí está. No hay nadie aquí. Y miren esto. El crucifijo. Crucifijo que en la novela apareció 3 páginas antes. Coppola lo pone ahí. En Nosferatu, el encuentro con el nuevo carruaje llega en soledad. Fíjense. El trono de Dios. El encuentro con el nuevo carruaje en soledad, que también aparece en Murnau. La referencia al trono de Dios. Y el encuentro. Entonces, estaban conducidos por un hombre alto, con larga barba grisácea, un gran sombrero negro, que parecía ocultar parecía ocultar el rostro de nosotros. Bueno, esto es una descripción que en cada película se trabaja de una manera distinta. En casi todos, esto de no mostrar el rostro se va a ver,
menos en el Herzog, en el Drácula de el Nosferatu de Herzog, donde este personaje no es para nada extraño, no es ningún hombre raro. Subí tranquilo, no pasa nada, mientras que acá, miren lo que es el encuentro. No hay un sombrero negro, hay que una especie de armadura. Y tenemos esto impresionante. Digo, qué distintos que son los encuentros y qué distinta que es a la novela la representación de este personaje que no es nada más y nada menos que Drácula. De hecho hay un diálogo. Llegó usted muy temprano, amigo, qué sé yo. Bueno, hay un diálogo acá entre el conductor del primer carruaje y el conductor del segundo carruaje, que es Drácula, que no existe en ninguna novela. En ninguna película, perdón. Fíjense que se hace referencia al conductor extraño, al extraño cochero. Pero mi nuevo cochero me cubrió los hombros con una capa y puso una manta sobre mis rodillas. Esta amabilidad no está en ningún lado. En el Drácula del 31 se empieza a sugerir que este personaje extraño es Drácula gracias a la mirada. No nos olvidemos, y acá quiero marcar algo, que el Drácula del 31 es un Drácula, que ahora lo vamos a ver mejor, galán, que el miedo lo imparte con la mirada, mientras que el Nosferatu de Murnau es un Nosferatu expresionista, es un monstruo, tiene garras, tiene orejas puntiagudas, tiene dientes, está pálido, muy distinto. Esta amabilidad, sin embargo, no existe en ningún lado, pero miren lo que pasa en el Drácula del 31. Ese dato, ese temor, es, o sea, así como hablamos de supresión, podemos agregar de segmentos agregados. Eso no existe. Eso no existe. El carruaje avanzó rápido en línea recta. Esta es la parte que más me gusta. En Murnau, esta prisa, conocerán la película, es filmada con un trozo de negativo. Es decir, la película no positivada y acelerada. Veámoslo porque es maravilloso. La referencia al sombrero es más próxima acá, ¿no? Miren esto. Aceleración de la cinta. Vuelve a aparecer la prisa, pero acá la prisa que asusta. Y este fragmento glorioso en negativo. En el 31, este segmento, de que es toda esta parte de la novela, la prisa también va a aparecer, pero aparece un elemento que es único y no está en las demás películas, que es que el que conduce es un murciélago. Es muy bueno porque prácticamente el mismo plano que hace Murnau se repite en el Drácula del 31, pero la forma y los elementos del lenguaje cinematográfico que utilizan para contar son muy distintos. Ese Drácula de la Metro-Goldwyn-Mayer, ese vampiro flotante con hilos, o el fragmento sin positivar de Murnau. Entonces, en la lejana distancia desde las montañas que estaban acá al otro, llegó un aullido más fuerte y agudo, el aullido de los lobos que afectó a los caballos y a mi persona de la misma manera. Bueno, en Nosferatu esto no existe, por supuesto. En 1922 no hay manera de hacer sonido de lobos. En Herzog, esos lobos van a llegar en la escena, ahora lo vamos a ver. Hay un proceso de traslación acá de este fragmento, de poner a los lobos en otro lugar. Coppola, en cambio, pone los lobos muchísimo antes.
Coppola pone los lobos antes de que se conozca al segundo conductor del carruaje, y en la novela los lobos empiezan a aparecer después, empiezan a aparecer a medida que se aproximan al castillo. Hizo cada vez más frío, una fina nieve, no existe este elemento en ninguna de las películas, el aullido de los lobos se acercó, la famosa llama azul, solo Coppola puede poner esto, yo pensaba, ¿no? Murnau no tiene manera de mostrar el azul. Herzog, supongo que le parece un dato artificial que no quiere incluir. El Drácula del 31 es en blanco y negro, tampoco puede. Coppola sí nos muestra la llama azul. El desfiladero de Borgo que finalmente aparece. Ahí está la llama azul. ¿No? Año 1992, Columbia Pictures, hay recursos cinematográficos para mostrar esta referencia que está en la novela, que es muy pasajera, pero no menos importante. Finalmente, el cochero se alejó más de lo que habían hecho entonces, no pudo ver ninguna causa que motivara el nerviosismo de los caballos. Acá aparecen los lobos en Coppola. Bueno, Coppola le va a dar una importancia a los lobos trascendental. Recuerden que incluso un lobo después abusa de una de las protagonistas, de la amiga de la novia. Debo haber estado dormido, pues es seguro que si hubiese estado plenamente despierto, habría notado que nos acercábamos a tan extraordinario lugar. En la oscuridad, el patio parecía de considerable tamaño y de él partían varios corredores negros. Un dato de la dirección de arte: cada castillo es diferente en cada película. El castillo de... Y acá volvemos a la esencia de lo que planteaba al principio de la clase. El castillo de Coppola, lo voy a decir para no mostrarlo. El castillo de Coppola es un castillo construido en estudio. El castillo de 1931 es un castillo construido en estudio. El castillo de Murnau es un castillo posta. Y el castillo de Herzog también. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Digo que la manera de trabajar el arte de la película responde principalmente a la esencia de cada película, al origen, al sentimiento que motiva la producción de cada película. El castillo tiene que ser perfecto o asimilarse a la novela, lo hacemos en estudio. Ahora, si queremos que el castillo sea verosímil, porque trabajamos desde otra perspectiva, la intención cinematográfica, trabajemos con un castillo real. El tiempo que esperé me pareció infinito, y sentí cómo las dudas y los temores me asaltaban. ¿A qué clase de lugar había llegado? ¿En qué clase de gente me encontraba? ¿En qué? Todo esto. ¿Qué hace yo me pregunto, ¿qué hace el cine con esta referencia temporal? La aniquila, pongo. Básicamente, hay un montón de fragmentos de la novela que tienen que ver con la psicología y las emociones del personaje, que en la película aparecen o bien suprimidos o bien reformulados en un conjunto de acciones que aparecen antes o después. Pero todo este tiempo de espera antes de conocer a Drácula no está en ninguna de las 4 películas. Apareció un hombre alto, viejo, nítidamente... Bueno, la descripción que se hace de este Drácula, que tiene bigote blanco, que está vestido de negros, que no tiene ninguna mancha de color, es otra referencia clarísima a la dirección de arte. Ya vemos y sabemos muy bien que el Nosferatu de 1922 es un personaje que dista muchísimo de el que se describe en la novela. Hay una relación de distancia. La nariz puntiaguda creo que es el único rasgo que se conserva. Después hay un montón de cosas que aparecen en la novela, como los pelos en las manos, cosas que no están acá. Pero mucho más llamativo es lo que pasa con el Drácula del 31. Ya lo vimos a Bela Lugosi, fachero. Estamos frente a un personaje peinado con gomina, sin bigote, sin canas. I am Dracula. Apuesto. Coppola tiene a un Gary Oldman pasado por el camarín, procesado por los efectos especiales. Estamos frente a un personaje que ni siquiera responde en la colorimetría o en los colores que se usan a la novela. Y en Herzog, el mejor para mí, y esto es una opinión personal, a Klaus Kinski
que, como bien Die saben, Nacht ist kalt und Sie müssen digo, no lo quiero comparar con Gary Oldman, pero miren el documental My Best Friend que hace Herzog sobre Kinski, y tienen que saber que Kinski se mimetizó, como lo hacía con varias películas, con el personaje de Drácula, terminó asustando a los propios integrantes del rodaje, un rodaje de 16 personas hizo Herzog. Digo, un Drácula en la novela y 4 formas de aproximarse o distanciarse de ese Drácula. Un Kinski enloquecido y rabioso, un apuesto, un 1922 que tiene algunos pocos rasgos, y un Gary Oldman de estudio pochoclero que dista por completo de la novela. Bienvenidos, venga libremente, vaya a salvo, deje la alegría que trajo consigo. Bueno, solo Coppola se aproxima a estos diálogos que hay acá. Yo soy Drácula, le doy la bienvenida. Acá, en Nosferatu, el Drácula está molesto, el Nosferatu del 22. Fíjense, es un Drácula que le dice: llegaste tarde, me habéis hecho esperar, es casi medianoche. En la novela, este recibimiento es sumamente cordial. ¿Por qué en el 22 Nosferatu está molesto? Bueno, es una buena pregunta. En Herzog hay un silencio rotundo en este momento de la historia. Y Kinski lo logra ese silencio. Sie sind Jonathan Harker. Ich bin Graf Dracula und heiße Sie in meinem Schloss willkommen. Ich habe Sie erwartet. Sie sind Jonathan Harker. Ja. Treten Sie ein. La importancia que tiene el sonido, ¿no? Porque Coppola va a trabajar este recibimiento con múltiples capas sonoras. Música, pasos, la sombra, lobos y finalmente el diálogo que, como decíamos, se aproxima bastante a la novela. Qué interesante. Coppola se pega al hipotexto en el diálogo, pero incluye a nivel sonoro todo un ambiente que tal vez la novela deja entrever. Herzog vacía la escena de sonido, se queda con un diálogo reformulado. El Drácula del 31 se queda con un diálogo mucho más acotado, suprimido, y en el 22 es por completo distinto. Drácula está enojado porque llegó tarde al castillo. Bueno, vamos finalizando. Insisto en llevar mis cosas a lo largo del corredor, luego por las escaleras de caracol. Este Drácula es servil. En el Drácula 31 las escaleras estas aparecen, pero no se sabe quién le lleva las maletas. Ahí aparece la referencia sonora de los lobos. Children of the Night. The Children of the Night. Esta referencia al canto de los lobos, Herzog la ubica en medio de la escena. Para mí, la mejor escena de la película. Ahí está. Hören Sie. Hören Sie. Die Kinder der Nacht, wie sie Musik machen. Impresionante. Además, la dirección de fotografía de esta escena, ¿no? Coppola se refiere a The Children of the Night mucho más adelante, en el minuto 27. Fíjense qué importante que es cómo todos toman de la novela algo, pero lo deciden trabajar en diferentes lugares. Listen to them.
Está bien Gary Oldman en esta secuencia. What sweet music, Dagmar. Music. Those animals. ¿No? Esta discusión que hay en torno a si es una música o no la de los lobos es muy diferente. La novela recupera esto. Escúchelos, Los hijos de la noche, es mientras cenan. Entonces, acá vemos que los Nosferatus ponen el canto de los lobos en el medio de la cena y los Dráculas en diferentes lugares. El Drácula del 31 en las escaleras de Caracol y el Drácula de Coppola trabaja el canto de los lobos después de la cena. Además lo hacen con diferentes formas de trabajar el sonido. En el caso de Herzog, con una dirección de fotografía que narra mucho más que el sonido, que está fuera de campo. En el Drácula del 31, con una referencia fuera de campo, como decíamos hoy, muy difícil de hacer en la época, y Coppola lo lleva a un diálogo. Hijo de la noche, eso es música, esos animales. Convierte un pasaje de la novela en una discusión. Voy a cortar acá el análisis porque ya va mucho tiempo. Les voy a leer las consignas y de esta forma cerramos la clase 9, parte 2. Van a entender en este punto de la clase por qué estoy haciendo este análisis tan amplio y que pasa por las 4 películas y por la novela al mismo tiempo. Punto número 1. Ustedes tienen que seleccionar un segmento narrativo de la novela, como decía hoy, puede ser de una página, de 2 páginas, de 3 páginas, el que ustedes quieran, y analizar el proceso de transposición que se lleva a cabo con ese segmento en una de las películas disponibles. En una de las películas disponibles. Entonces, eligen, por ejemplo, la cena. ¿Tá? Segmento narrativo, la cena. Bueno, ¿cómo la trabaja Nosferatu del 22? ¿Cuáles son los procesos que intervienen en la transposición en Nosferatu del 22? ¿Cómo la trabaja Coppola? ¿Cómo la trabaja el Drácula del 31? Eligen una película para ese segmento. El análisis debe sostenerse en el conjunto de operaciones que el film realiza sobre el hipotexto original. Todo lo que estuvimos viendo recién. Supresiones, extensiones, trabajo con los diálogos, cómo se caracterizan los personajes, cómo se caracterizan los espacios, cuál es el punto de vista de la enunciación, qué pasa con el tiempo de la historia, qué pasa con el tiempo del relato. Pero acá les aclaro algo. No es necesario incluir todos estos aspectos. Tampoco es necesario que se atengan a ello. Pueden incluir muchos más. Vayan a la nota 6. Recuerden que lo único que importa de esa nota es el final, la última página. Y ahí tienen un montón de aspectos más que yo he decidido no trabajar para que quede algo para ustedes. ¿Se puede elegir estos fragmentos que yo trabajé recién? El viaje, el cambio de carruaje, la llegada del castillo, el recibimiento de Drácula. Sí, se puede, se puede. Y pueden decir cosas mucho más interesantes que las que dije yo recién. Entonces, el punto 1 es un segmento de la novela con una película. Lo que me interesa es el proceso. ¿Cuáles son las operaciones del proceso? Punto número 2. Seleccionar otro segmento narrativo de la novela. No puede ser el mismo. Tiene el punto 1. Tiene que ser otro. Y utilizarlo para analizar comparativamente cómo trabajaron 2 películas ese fragmento. Atención acá. El análisis no tiene que recaer sobre las operaciones. Para eso está el punto 1. Que se hicieron sobre el texto original, sino más bien sobre las diferentes formas en las que el lenguaje cinematográfico desplegó en cada película. Por ejemplo, si en la película A se usa la música, en la película B se usa el sonido. ¿Qué quiero acá? No quiero que trabajen más sobre la novela estrictamente. Usen la novela como disparador. Yo quiero que me comparen 2 películas. Es en algún punto volver al lenguaje cinematográfico. Bueno, acá pueden elegir, como les decía, los 2 Nosferatus, los 2 Dráculas, un Nosferatu y un Drácula, como ustedes quieran. Lo importante es este segmento de la novela de una página. Me quedo con la mordedura. Bien, ¿cómo lo trabaja en Murnau el 22 y cómo lo trabaja Coppola? ¿Qué aparece a nivel lenguaje cinematográfico, arte, fotografía, planos, movimientos, montaje, guión?
que los diferencia a los films, no a la novela. Por último, tercer punto, si partiéramos de la clasificación que propone Adriana Cid en la nota 5, clase 9, parte 1, ¿qué tipo de transposición opera en cada uno de los films del punto 2? Acá tuvieron que elegir 2 films. Bueno, ¿qué tipo de transposición opera? Y como les aclaro en todas, la respuesta a esta pregunta no interesa por la categoría en sí misma. A mí no me importa si aciertan o no aciertan. Lo que más me interesa es cómo lo van a fundamentar. Y de más está decir que es válido discutir con las categorías y o pensar en que ninguna categoría es válida, o en todo caso que una película puede tener una doble categoría. Adriana Cid menciona 4 formas de transposición. ¿Se acuerdan, no? Entonces, ¿cuál les cabe a estas 2 películas? El Drácula del 31 es una transposición de proximidad relativa. El Nosferatu del 22 es una transposición de máxima distancia. ¿Por qué? A mí no me importa si realmente está bien o no, si coinciden conmigo o no. Me importa que justifiquen por qué, en función de esa nota, creen ustedes que es esa transposición. Gente, fue la clase más larga del cuatrimestre, pero yo creo que tienen todas las herramientas para hacer un muy buen trabajo práctico número 3. Nos queda 1 o 2 clases más. Nos vemos la que viene.